Bueno, pues buenas tardes. Damos comienzo a este coloquio sobre la realidad de Senegal en relación al tema de la salud. Agradeceros vuestra presencia y daros la bienvenida a este conversatorio. Para hablar sobre la salud en Senegal tenemos a tres personas. Una es Carlos Mediano, que es el responsable de proyectos de Senegal de Medicus Mundi. Tenemos a Mamadou Khan, que es expatriado de la asociación Waukipura en Senegal. Y tenemos a Ramat Ali, que no ha podido estar presencialmente y está a través de videoconferencia, que es participante de la Asociación de Mujeres Africanas Voluntarias de Zaragoza. Los tres nos van a hablar sobre la realidad de salud en Senegal desde diferentes ámbitos, desde perspectivas de vista. Entonces comenzamos con Carlos. Bueno, pues buenas tardes y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como Medicus Mundi, nuestro trabajo en Senegal empezó hace ya 7 años. Empezamos con un proyectito pequeño. Medicus Mundi es una organización que trabaja, como su nombre indica, ¿no? La salud es un poquito algo más amplio que la sanidad, ¿de acuerdo? O sea, salud y sanidad en inglés es muy difícil porque es health para las dos, pero en español, gracias a Dios, tenemos dos palabras diferentes. Y bueno, trabajamos por el derecho a la salud de todas las personas, ¿no? Entonces, empezamos con una pequeñita demanda en la ciudad de San Luis y a partir de ahí hemos ido evolucionando. Entonces, yo lo que os voy a presentar es un poco los datos más globales, estadísticos, que nos han hecho trabajar en salud y también por qué nos han hecho trabajar de esta manera, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es saber ubicar Senegal dentro del mapa. Senegal, como veis, está en rojo, ¿de acuerdo? Son 4 horas 45 de avión desde Madrid, un poquito más desde Barcelona, y Canarias está relativamente cerca, ¿de acuerdo? La zona de la que vamos a hablar sobre todo es la zona de San Luis, esta zona en amarillo de San Luis, aquí está la ciudad de San Luis, que es el norte, tocando Mauritania, un poco porque nos ubiquemos. ¿Qué quiere decir que está en el norte? Bueno, pues quiere decir que tienen unas características, por ejemplo, climatológicas especiales o diferentes a, por ejemplo, lo que es el centro de Senegal. Y esta es una de las primeras cosas que tienes que saber cuando trabajas en un país. Lo primero que tienes que hacer es conocerle un poquito, saber dónde vas. Porque no todas las acciones, no todas las actividades van a ser iguales en todos los sitios. El mundo es muy heterogéneo y cada país también. Dos estaciones, una de lluvias, una seca. Esto es lo que dicen los libros. Luego ahora verdaderamente la cosa está un poco más complicada. Se nota el cambio climático. De hecho, yo he hablado con algunas personas de allí y me decían, antes sabíamos cuándo venían lluvias, ahora nos es más complicado saberlo. Pero bueno, básicamente para que lo sepáis un poco. Hay también, cuando viene el viento del desierto, el harmatán, es un viento que te trae toda la arena del desierto del Sáhara y realmente es muy difícil de respirar. Y eso, por ejemplo, pues puede generar también muchos problemas respiratorios en esa época. De hecho, yo estuve una vez y qué malo pasé. Bien, comparativamente hablando con España, pues es un país con poquita gente, tiene menos de la mitad de la población española, tiene 15 etnias diferentes, digamos la más importante es la Wolof, ¿vale? Pero tienes otros, la Peul, muy diferentes, ¿no? La Peul también es importante en la zona de San Luis, son gente que lleva ganado, o sea, gente que normalmente ha tenido como tradición el trabajo trashumante, ¿no? Pero eso, hay 15 diferentes. Y aunque parece mentira, es un país laico. Como país es laico. El 90% de la población es musulmana. ¿Pero qué quiere decir eso? Que respeta todas las religiones. No es un país que se autodenomine musulmana, a pesar de que el 90% de la población es musulmana. Si vemos las diferencias con España, podemos ver el índice de desarrollo humano, el IDH, es el que normalmente se usa para comparar países.
España está en el puesto 25, el 1 es el mejor, y Senegal está en el 166. Si hablamos de la distancia en el tema de equidad de género, es también quizás hasta un poco más grande. España está en el 15 y Senegal en el 154. Cuando hablas en un país y miras las cifras, estadísticas, yo tenía un profesor que me decía siempre, mira Carlos, las estadísticas es esto. Si tienes medio cuerpo en el frigorífico y medio cuerpo en el horno, tienes la temperatura media ideal, ¿vale? Y esto pasa con las estadísticas. Cuando hablas de empleo, por ejemplo, dices, uy, qué cifras de empleo más grandes, ¿no? Pero el 75% es subempleo. Empleos como estos señores que venden zapatos en la ciudad de San Luis, que no tienen, o sea, es un trabajo un poco de supervivencia. El 70% de la población, trabaja en el sector primario, agricultura, pesca, sobre todo cacahuete y pesca son las dos grandes agriculturas del país, pero muchos de ellos es subsistencia. Y si tienen un problema en un año, pues es que se quedan. Esto, por ejemplo, ha tenido mucha importancia, por ejemplo, cuando ha venido la COVID-19. En el país, claro, se quería decir, vamos a aislarnos como en Occidente. Claro, y la gente decía, ¿y qué como? ¿Y qué como yo mañana? ¿No? ¿Y qué come mi familia? ¿No? Y es más complicado. De la población, que hay más o menos esos 20 millones, 690.000 son migrantes. Y esta es la isla de Gorée, que está en Dakar, desde donde salían uno de los lugares donde han salido más personas africanas esclavas hacia América. Entonces, bueno, tiene un museo donde se puede ver el horror que era eso. Es el único país africano, de África subsahariana, que no ha tenido un golpe de Estado. Os recuerdo que la descolonización empezó en los años 60 del siglo pasado. O sea, en 40 años todos los demás países han tenido al menos un golpe de Estado. Menos Senegal. Esto le da una estabilidad importante, aunque es verdad que últimamente está habiendo movimientos que están complicando las cosas, y además pues hay un tema, el tema de Casamance, es una zona de Senegal que, bueno, hay un cierto conflicto soterrado en esa zona. No es la zona donde estamos trabajando. Una cosa que para nosotros fue muy importante y que es importante para el trabajo que hacemos es que se hizo un proceso de descentralización. O sea, del país se dijo, hay que descentralizar. Y entonces se crearon lo que se llaman los consejos de barrio, que son grupos de personas de la comunidad que de manera gratuita trabajan para el beneficio de los barrios. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que nosotros quien nos habló con nosotros fue un consejo de barrio de HLM Leona, en la ciudad de San Luis, que es este consejo que veis aquí. Ahmed es su presidente, Mustafa era su antiguo presidente, ¿no? Y, digamos, hacen muchísimas actividades aparte de salud, como por ejemplo, pues cocina, como por ejemplo costura. Son actividades que este consejo de barrio hace para la comunidad, ¿de acuerdo? Con respecto a la salud, pues os tengo que decir, y si os acordáis del título, era que no está tan lejos, ¿verdad?, la salud de esta gente. Si vosotros pensaréis en problemas de salud de África, de un país de africano como Senegal, ¿qué pensaríais? ¿Malaria? ¿Tuberculosis? ¿Sida? Problemas materno-infantiles, ¿no? Diabetes sí, pero normalmente no lo pensarías. Es lo que pasa en Senegal, pero no lo que pensarías. Lo que pensarías es que enfermedades infecciosas, porque al final de cuentas, oye, esto de la hipertensión, de la diabetes, del cáncer, es algo como muy de nuestros países. Pues no es verdad. Resulta que en estos países tienen una gran mortalidad infantil y una gran mortalidad materna, mucho más que la nuestra. La mortalidad infantil es 60 veces más alta en Senegal que en España, 60 veces, para los menores de 5 años. Tienes una mortalidad materna también muy alta. Tienes malaria, tienes tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que es muy difícil de tratar porque el tratamiento es muy largo, y bueno, veremos que esto también afecta a la gente con la que trabajamos. Pero fijaros, casi el 90% de los hogares de Senegal consumen excesiva sal, demasiada sal. Esto provoca unas hipertensiones. Si ves las cifras de hipertensiones, es más o menos el 20% de la población, pero es que el 60% de la población no sabe qué tensión tiene.
con lo cual seguro que es mucho más alto. Y esto, claro, me llamó la atención porque la primera vez que estuve allí, digamos, en un centro de salud, digamos, pude ver a unas 30 mujeres de entre 30 y 50 años de la ciudad de San Luis. Pues de las 30, 29 tenían hipertensión arterial y o diabetes. 29. O sea, un problema mucho más grande de lo que a lo mejor se puede pensar, que cuando trabajas el tema de la cooperación, ¿verdad? Siempre te dicen, bueno, pues la malaria, cosas. No, pues resulta que aquí se juntan las enfermedades infecciosas, más las no transmisibles, que son estas, más la mortalidad materna infantil. Solo el 10% de la población diabética de Senegal sabe que son diabéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que falta mucha información que la gente no sabe, porque tiene esas cosas, porque la enfermedad diabética te puede provocar ceguera, te puede provocar gangrena, amputaciones en los dedos, ¿no? No lo saben, sin embargo, les va afectando. Y hay una cosa muy curiosa entre lo que es la ciudad, que es la zona del mar, y la zona del interior. Hay un 15%, un 16% de personas con sobrepeso y un 6% o 7% obesas, y hay casi un 20% de menores de 5 años con bajo peso, con malnutrición. O sea, tenemos obesos y malnutridos en el mismo país. ¿De acuerdo? Y eso genera, claro, problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando trabajas el tema de la nutrición, hablas de la malnutrición. Y la malnutrición son dos cosas: la desnutrición y la obesidad. Y depende de donde estés, tienes que enfocar un poco los discursos para que la gente conozca qué es lo que hay que hacer. En la zona del interior, donde está Cane, es la desnutrición. En la zona de la ciudad, en algunos barrios hay desnutrición, pero sobre todo hay problemas de una mala comida. Y tiene mucho que ver ciertas costumbres que se han implantado. Y se han implantado a base de temas comerciales. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es los caldos Maggi estos que se echan, verdad? Allí se llaman los... ¿cómo se llaman el nombre? Sí, bueno, el Maggi, pero hay otros también de allí que son muy famosos. Y tú ves anuncios y la gente echa en una cazuela 3. Eso es una bomba de sal. Pero son sabrosos. ¿Sabéis lo del umami? El sabor este umami, el que como es sabroso te... Bueno, pues esto es lo que está pasando en este país. Este tema de lo que se llaman los determinantes comerciales de la salud están tanto en este tema como, por ejemplo, en el tema de la diabetes, con las bebidas azucaradas. La ingesta de bebidas azucaradas en estos países se puede ser muy alta ya desde joven. Entonces, como veis, no es tan fácil cuando llegas allí decir, bueno, vamos a dar una charla ¿sobre qué? ¿Sobre tuberculosis? ¿Sobre malaria? ¿Sobre diabetes? ¿Sobre mortalidad materna? ¿Sobre qué? Por eso, cuando tienes que estar allí, lo primero que tienes que es aprender cuál es el entorno y cuál es el contexto en el que trabajas. Bien, la zona de San Luis es esta. La ciudad está aquí, como veis, la ciudad de San Luis. La región es todo esto, tiene 3 departamentos, San Luis, Podor y Dagana. Y bueno, pues, ¿dónde trabajamos como Médicos Mundi? Pues empezamos en San Luis, ya os digo, con proyectos pequeños, y nos hemos ido desplazando hacia la zona rural, porque la zona rural ya sabéis que son las zonas que menos facilidades tienen para conseguir cosas. Entonces, hemos trabajado, vamos a trabajar en Ros Betio. Ahora, seguramente el año que viene presentaremos aquí en Rosso Senegal proyectos. Tenemos algo en GAE y hemos trabajado al final aquí, en PT, en esta zona, ¿no? En una zona que no tiene nada que ver las necesidades aquí con las necesidades de San Luis. Nada. Totalmente distintas. Allí también, bueno, en la zona del centro más o menos es donde Okipura está trabajando. La ciudad de San Luis es una ciudad que tiene una zona que es patrimonio de la humanidad, muy bonita, y es una zona, evidentemente, como veis, las barcas de pescadores, y también es una zona desde el San Luis que salen los cayucos con la gente migrante para Canarias. Entonces, es una zona que tiene esta zona que se puede llamar la continental, esta isla, que es la bonita, y esta isla, que es la de los pescadores, donde viven ellos. Esta es seguramente una de las zonas, bueno, seguro que es una de las zonas más densas del mundo.
Aquí lo que hay es camas calientes. La gente no tiene 24 horas para estar en una casa, sino que a las 12 u 8 horas tiene que levantarse porque hay otra persona que la va a utilizar esa habitación. Y ese hacinamiento es lo que provoca también unos índices de tuberculosis en esta zona específica muy altos. Como veis, está al lado esto es la desembocadura del río Senegal, está al lado del agua, y luego veremos que eso también es un problema. Esta es la zona de la Langue de la Barbarie, es la zona de los pescadores, donde habitan ellos. ¿Y qué hemos estado haciendo? Pues en estos 6 años hemos rehabilitado ya o construido 16 puestos de salud y 2 centros de salud. Los puestos de salud son más pequeñitos, los centros de salud son más grandes. Pensar que un puesto de salud es como un centro de salud de aquí, y un centro de salud es como un centro de salud más algo de hospital. Hemos equipado estos centros. Esto que veis, por ejemplo, es una radiografía que me mandaron de Empal, de una de las ciudades, que resulta que llevaba mucho tiempo. Otra de las cosas que pasa, compramos el aparato, de repente se estropeó y tienen que tener un presupuesto para que eso funcione, porque si no, no hacemos nada. Pues al final hemos conseguido que funcionara, pero equipamos los centros con las necesidades que ellos nos dicen. El Consejo de Barrio, junto con las instituciones sanitarias, son los que nos dicen a nosotros qué prioridades tienen. Nosotros no vamos a decir, hago esto, esto y esto. Ellos nos dicen las prioridades, y en base también a los recursos que tenemos y tal, pues conjuntamente con ellos se decide lo que hay que hacer, pero las necesidades vienen demandadas de ellos. Y hacemos una formación que se llama En Cascada. ¿Qué quiere decir esto en cascada? Bueno, primero formamos al personal sanitario con estas enfermedades de las que hemos hablado, cómo gestionarlas. Hay algunas que verdaderamente la población ni el personal sanitario tiene suficiente preparación como para poder dar una respuesta a la comunidad. Después este personal forma a los agentes de salud comunitarios, que son personas de cada barrio que, voluntariamente, se encargan de un poco la salud de sus vecinos y sus vecinas. Y después estos agentes, pues ya llega la sensibilización comunitaria. Ellos sensibilizan a la comunidad, ya sea casa por casa, ya sea en conjunto. Aquí es en el Centro de Salud de Amaguén, aquí era en la zona de Peté. ¿Veis la diferencia entre ciudad y zona rural, ¿no? Hay una pequeña diferencia. Y luego hacemos otras actividades comunitarias con ellos. Ha habido muchas, pero podemos destacar el tema de deporte y salud. Hemos intentado integrar a la mujer en el deporte, en una carrera de 10K que tienen allí, y que lo que sí que hemos conseguido es que bastantes personas jóvenes, mujeres y chicos, chicas y chicos pudieran hacer esta carrera. El problema de la COVID-19 es que nos paró todo, lo hicimos 2 veces. Ahora voy en noviembre y voy a ver si hay posibilidades de seguir manteniendo esto, ¿no? El tema del cambio climático y la salud. ¿Veis esto de aquí? Bueno, esto es el mar. Esto es el agua. Esto es el agua. Esto hace 6 años, cuando llegué, era un campo de fútbol. El agua está subiendo. ¿Qué problema nos da esto? Bueno, pues nada, si sube. El problema es que, por ejemplo, en esa zona de la Langue de la Barbarie, en un sitio que se llama Gofunbac, que es donde trabajamos, es donde más problemas están teniendo con el agua. El problema es que, claro, estamos rehabilitando el centro, estamos equipándolo, pero la gente se está yendo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos donde hay una parte de la gente que se va o seguimos con la gente que se mantiene? ¿Cuánto tiempo lo podemos hacer? Esto nos afecta en el trabajo, porque tú vas a hacer un trabajo en dependencia del número de personas que tiene que cubrir un puesto de salud o un centro de salud. ¿Con quién trabajamos? Esa gente, de hecho, la están metiendo, por así decirlo, en otras zonas de la ciudad, con lo cual nos está complicando lo que es la planificación sanitaria de la zona, ¿de acuerdo? Y luego, pues, este es el Harmattan, ¿veis? Estas cabras son muy listas y se esconden, no como nosotros, que seguimos andando. Y la zona interior, pues, tiene sequías, y eso provoca, pues, esa desnutrición, porque no tiene posibilidad de alimentación. Entonces el cambio climático se está viendo, y en este viaje hay una universidad aquí en San Luis, y estamos ya en condiciones de, espero empezar un estudio sobre esta relación de cambio climático y salud. Vamos a intentar hacer un estudio
científico que nos permita trabajar luego estos temas allí. O sea, ¿qué necesitamos para trabajar estos temas allí? Ahora bien, el problema del cambio climático no está ahí donde tenemos que trabajar, no es aquí. ¿De acuerdo? Hay un concepto que se llama justicia climática, y es que ellos, que son los que menos contaminan, son los que más afectados están por los temas del cambio climático. Y somos nosotros. Fijaros, si todos los sistemas sanitarios, ¿vale?, se juntaran en un país y fuera el país sistema sanitario, sería el quinto país que más emisiones de gases de invernadero emitiría. Los sistemas sanitarios, pero son los nuestros los que lo hacen, no los de allí. Entonces, bueno, vamos a trabajar este tema en esa zona en el futuro. Y luego, bueno, sensibilización en España sobre, bueno, pues como esto, como otras actividades que podemos llegar a tener, como hicimos un taller de lectura, ¿verdad?, un taller de lectura senegalesa, en donde creo que algunas de vosotros y vosotros estuvisteis, y que, digamos, es acercar un poco esa cultura y personas del país a, bueno, pues a nuestras realidades, ¿no?, y reflexionar un poco sobre lo que hay. Bueno, hay distintos financiadores y, bueno, básicamente esto es lo que en breves, en resumidas cuentas, os podía contar. Muchas gracias. Bueno, a ver si la tos me lo permite, pero bueno. Ahora vamos a presentar la perspectiva que la Asociación Guauquipura está trabajando en torno al tema de salud, pero con un enfoque más relacionado con la soberanía alimentaria. Para ello tenemos a Mamadou Khan, que es personal expatriado de Guauquipura en el país, que es senegalés. Y bueno, y deciros a todos que realmente esta charla está englobada dentro de un proyecto que actualmente Medicus Mundi y Guauquipura están realizando en consorcio en torno a la salud, ¿no? Y que llevamos ya años de experiencia conjunta en diferentes proyectos en la zona de San Luis, como comentaba antes Carlos. Sí. Soy Mamadou Khan y trabajo para Guauquipura en Senegal, en la zona de la región de San Luis, en el departamento de Podor. No sé si va a ser fácil de hablar después del científico del tema. Voy a decir solamente lo que estamos haciendo. Y al principio estábamos pensando más en la lucha contra la pobreza, hambre, pero con las identificaciones trabajamos en el tema de salud, de desnutrición, porque hay que hablar las necesidades, porque nosotros el enfoque era las mujeres, porque realmente son las que quedan en los pobres, aparte de los niños, los menores, con el éxodo rural, la inmigración, la mayoría de la población, bueno, en general, la mayoría son mujeres, pero sobre todo en los pueblos, en el mundo rural, porque son las que quedan. Decir que se preocupan más los críos, pero son ellas que están estos, y con los abuelos. Y entonces vamos a ubicar ya la zona, no voy a repetir, pero sabemos que es el continente África.
todos los pueblos, los tipos, las cosas alrededor de los pueblos, es una cosa problemas porque no hay suficiente azúcar. Las mujeres son aquellas que están allá, tienen muchos problemas. Los niños usados están trabajando por subsistir. Sus hermanos se casan a los 15, 16, 17. Todas estas cosas están cayendo a la realidad. Semanas sin terminar un kilo de azúcar que era, ¿cómo se llama? La gente no creía, el pueblo la gente no creía, están hablando de ¿qué comían? ¿Qué toman para desayunar? Porque la familia sabe mucho azúcar, sabes nosotros, si hemos mucho de mucha gente no se puede imaginar las consecuencias de los alimentos, porque si haces mucho no está bien, sí. Siempre bien de salud. Es que muchas personas, si las consecuencias no son inmediatas, piensan que lo que está diciendo la gente es falso. El azúcar podemos decir la grasa, muchas consecuencias sobre la salud. Faltan infraestructuras que las bombas, los pueblos no tienen muchos muchas personas no tienen suerte de ver una persona de salud. Hay muchas personas seguro que hasta 80 años no han nunca hablado con un doctor. Enfermero es una suerte. Es una realidad del interior. Necesitamos que me preguntaban que las personas universidades, porque estas personas no tienen suerte de ver a un enfermero, porque quedarse en la carretera. Si estás en la carretera, tienes más suerte. Entonces nosotros tenemos que ir en los sitios más complicados, porque en general los que están acá hay mucha gente que tiene presión, tiene que esperar por hacer, tener que probar los sitios más que necesitan más. Entonces, estábamos luchando contra la institución, contra la pobreza. Creo que hemos hecho casi mucho más.
hacemos, estás siempre preocupado. Si no tienes suficiente tiempo, puedes tratar de si las personas están bien. Si no tienes amigos ya para la escuela, siempre tienes amigos. Y después de lo que se llama la sequía, el principal problema para mí es también empoderar a todas las personas, pero principalmente las bueno, no es como aquí necesitamos mesas y sillas, allá tienen siempre los puentes a suelo, allá, y como mucha gente esa tenemos una tradición ahora, clara, ser la corriente, secar, gas y hablar. Yo estuve aquí, no iba a pensar que es esta zona que se ha transformado así. Saltado los pasos. Aquí estamos para hablar de
leche y luego sustituir cargos principalmente el consumo. Porque las mujeres son mucho promiscuos. Saben, entre su profesión 0 y 5 años no tienen mucha suerte para sobrevivir. Si pasas los 5 años, tienes que esperar por vida. Pero antes de llegar a los 5 años, los padres están muy preocupados, tienen estrés. Por eso, debe salvar a los hijos para mucho relación sobre las mujeres. Leche, leche, así. Estabas en Senegal, mujeres allá. Bueno, eso era una experiencia, pero debemos empezar, sabes que la vida a veces debemos saber por qué necesitamos. Falta pasión. Hay que formar movimientos para los animales, la gente que tiene los hijos, para sacar puedes dejar para siempre las personas han terminado para dar frío, para ofrecer a los niños. Son platos muy antiguos, es la mujer tiene, por ejemplo, dos patas de leche, que les permite hacer algo para estamos bebidas donde están son cereales, sé que hay dos épocas, la lluvia, la otra, la sequía, como nosotros, hay una época de noviembre a marzo, más suave. Hay muchas sorpresas, es una cultura, la gente está a sacar, porque es a partir de abril, mayo, no hay más. No hay más. Y si hay posibilidad, yo creo que estas cosas. Muchas
mayores, pero nosotros porque no hacemos solamente cosas de alimentación. Si vemos que una persona tiene, ¿cómo se llama?, experiencia, la ayudamos para apoyar a las mujeres así que están haciendo a favor. Luego, 2 meses después, resulta primero. Franco será inmediatamente deportado por las consecuencias de la guerra. Deben recordar que la segunda guerra está terminada en Senegal y cada mes consumen 25.000 toneladas de combustible y producen solamente durante 4 meses. Y no hay razones para conservar. Hay atasco durante la producción y luego el empoderamiento, asociacionismo, empoderamiento y género es también algo que nos preocupa, que estamos trabajando las mujeres y seguimos necesitando. Hay capacitaciones que ya cada vez invitamos a una persona. Si explicar cómo la alimentación está ligada en general los territorios. Entonces, eso está bien. Y también tenemos programas que hablan con las mujeres en las que hay mucha cuestión de personas detenidas, para empezar. Esa raza de Chagay y el principio vemos lo que ha hecho por el consumo la primera fase de su organización. Pero fue éxito cuando las mujeres tenían reuniones más allá de no tenían sitio para vivirse. Ahora tenemos
propio. Y las autoridades deben pedir sus instalaciones para trabajar, para hacer sesiones de formación. ¿Sabes? La familia hay que tener algo también. Si no tienes nada que ofrecer, tienes menos, tipos tienen menos ingreso. Entonces, hacemos aquí las instalaciones de necesidades. Sí, de casa, de las culturas, de siempre. Alojamiento del enfermero de Changay. ¿Sabes? Ya trabajando noche y día. Si el enfermero no tiene conocimiento, no puede estar muy solicitado por cursos de fin de semana. Hay que tener las condiciones si se va. Estamos en la primera versión. En esta línea tenemos construcción, ampliación y rehabilitación. Aquí es por calle. Es ampliación de dos piezas. Ahora hay cuatro pequeños que están en gracias. Estamos en Dar es Salaam. Era rehabilitación, pero había dos mesas. Ahora son 6 más y claro, esas que la zona de Yum. Es que hay pastores. Allá no hay agua, hay un pozo para los animales y había no había luz, no había agua. Nosotros, gracias a la organización para luz y agua el pozo no está Gracias, Can. Ahora vamos a
a conectar con Ramata. Ramata, ¿te activas el audio? Sí. Hola, vale. Pues como os comentaba antes, Ramata es miembro de la Asociación de Mujeres Africanas Voluntarias de Zaragoza. Ella es de Senegal y nos apetecía saber la experiencia como mujer que ha tenido Ramata tanto en Senegal como en España en el ámbito del acceso a la salud, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poquito, Ramata, cuáles son las dificultades de acceso que has encontrado en Senegal, tanto de forma general como mujer en particular, por si puedes compartir con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes, Carolina? Sí, te oímos todos. Vale, muy bien. Buenas tardes. Me llamo Ramata. Soy la vicepresidenta de la asociación AMAF, Asociación de Mujeres Africanas Voluntarias. En Senegal la oferta de atención sigue siendo insuficiente en las ciudades y peor en las zonas rurales, porque es ahí donde hay más víctimas por falta de material y hay veces hay muertes desconocidos, las razones desconocidas. Y como mujer, ¿qué experiencia de dificultades podéis tener? Bueno, si hablamos sobre el tema de las mujeres, primero hay falta de sensibilización y también hay la cultura y los temas son tabús, sobre todo sobre la sexualidad, eso no se habla. Y el parto en la ciudad se hacen en un centro de salud, aunque los medios siguen siendo insuficientes. Y en las zonas rurales se hace de manera distinta según la zona y la etnia. Y también pueden tener un centro de salud, pero con falta de material, de medios para trasladar a las mujeres. Las dificultades son falta de material, falta de medios de transporte para trasladar a la mujer si se complica el parto. Y les trasladan a las mujeres en los carros de burro o de caballo. Hay veces dan luz en el camino, en plena sabana. Y la muerte es muy frecuente en las mujeres entre 20 y 35 años por hemorragia o por razones desconocidas. Y también hay temas de los abortos, que es muy frecuentes también. Y los desconocen como hay falta de medios y desconocen las razones. Vale, estábamos comentando también el tema de la importancia de la soberanía alimentaria para favorecer tener una buena salud, ¿no? Entonces, como mujeres que sois, como personas que sois importantes como las preparadoras de la comida para la familia y demás, ¿qué importancia le dais al tema de alimentación y qué facilidad de acceso tenéis a una alimentación equilibrada? Bueno, hay carencia de alimentación y ahí en general en Senegal solo comen arroz con pescado, que está conocido con todos. Y hablando de la mujer después de dar luz en general, y las mujeres toman como una papilla que es harina de mijo o de maíz con leche. Esto ayuda a la mujer para que tenga un poco de leche para su hijo. Pero la comida es no es equilibrada y que siempre comen lo mismo que sea de comida o de cena, no está equilibrada. Pero las mujeres sí que tienen conocimiento de la necesidad de una dieta equilibrada,
o es que no tienen conocimiento y lo que no tienen es acceso? Es que no tienen acceso. Hay falta de alimentos y que solamente lo que comen más es el arroz. Es el arroz, arena de arroz o arena de mijo, son las cereales, que como no hay frutas y las verduras, hay zonas que no llega, como hay zonas del norte más lejos, como en Futa, por ejemplo, ahí les faltan mucho. Solamente lo que hay es leche y que tampoco no tienen más, no lo tienen suficiente. Solamente hay cereales y que hay zonas solamente también comen hojas y les falta una alimentación equilibrada. Ramata, y ya tú como ciudadana que has vivido, bueno, que estás viviendo ahora en Zaragoza, ¿qué diferencias percibes de acceso a la salud entre Senegal y entre España en este caso? Si tenéis alguna dificultad, un poco que nos cuentes qué diferencias puedes ver. Sí, hay barreras. Sobre todo por ser una mujer inmigrante negra africana, solo esto es un problema primero. Porque yo compartí experiencias, hablamos con mujeres, pero lo más común es la atención. La barrera es la idioma. Cuando llega la mujer que no puede hablar muy bien español, es una barrera. Y la gente de ahí que no le entienden muy bien, que no intentan comprender lo que quiere decir esta mujer, sobre todo si está enfrente de su matrona o la ginecóloga. Es un problema. Y la mujer se siente molestada, se siente como una bestia, como un animal, y además las mujeres ya casi todas son mujeres mutiladas y le miran de una manera que al final se molesta mucho, no tienen ganas de ir al médico o que sea con la ¿cómo se llama? La pediatra, por ejemplo. Esos son problemas que las mujeres tienen ahí, pero no falta de medidas, que hay todo lo que necesitan. Bueno, no hay enfermedades, pero la atención falta muchísimo, porque culturalmente la mujer africana tiene problemas para expresar, para hablar como todas las cosas en general, son tabús. Y además, si la gente te mira como una persona extraña, como un animal, como una bestia, eso es un problema de verdad. Es solo ese problema que tienen las mujeres de aquí, pero si no, que se cuidan muy bien, que hay medios, que hay materiales. Ya, y con respecto al acceso a la alimentación, porque comentabas que en Senegal uno de los problemas era que no teníais acceso a una alimentación equilibrada. Cuando cambias de país, una de las dificultades que encuentras es el cómo cocinar o el cómo adquirir alimentos propios de tu país y cómo cocinarlo, ¿no? ¿Habéis encontrado dificultades? Sí. Depende. Bueno, se puede mandar al país algunas cosas como, no sé, como el pescado salado o algunas especies. Sí, claro, pero aquí lo podemos conseguir también en las tiendas africanas, en los marroquíes o, ¿sabes? Que se puede conseguir aquí también en España, en las tiendas. Bueno, pues muchas gracias, Ramata, por tu experiencia como mujer senegalesa. Vamos a abrir un turno bueno, vamos. Gracias. Gracias por tu participación, que además eso como mujer está pendiente de sus niños ahí que están haciendo los deberes y está preparándoles la cena, pero que
que abrimos un turno de preguntas o comentarios que queréis hacer a cualquiera de los tres ponentes, alguna inquietud que os haya quedado. Agradecerte la intervención y sobre todo que una de las cosas que es importante en cooperación es oír la voz de las personas migrantes, ¿no? Y saber realmente qué necesidades son las que tenéis y a partir de ello pues trabajar en base a vuestras necesidades. Y por eso agradeceros la presencia de las tres personas que estáis aquí hoy participando en este encuentro, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna duda, inquietud.
A ver, yo creo que con el tema de las bolsas, cuando llegabas antes a San Luis tenías un océano de bolsas de plástico, ahora no están enterradas. O sea que me da igual. Sí que ahora hay una empresa de reciclaje que en teoría tiene que estar trabajando estas cosas. Lo que pasa es que el gobierno se preocupa, bueno, pues en teoría tiene planes en teoría de sensibilización, pero si nosotros estamos haciendo sensibilización y formación del personal sanitario es porque no es suficiente. Aquí hay un problema de falta de recursos, básicamente. Y también lo que pasa con las zonas rurales. Las zonas rurales son las más complejas y a veces tienes que entender que no puedes correr. Quiero decir, si yo me voy a un sitio a montar un centro de salud que dentro de medio año va a ser inservible porque no se va a poder mantener, porque la gente no lo va a poder mantener, no tiene sentido que lo haga. Una de las cosas, porque claro, tú cuando llegas allí, a veces en algún país en el que he estado, pues creen que eres Papá Noel y que tienes, los dólares se te caen del bolsillo, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, si es que yo no estoy haciendo nada, eres tú el que estás haciendo las cosas, ¿no? Pero claro, si a mí me pides en un pueblo de Togo, en una zona rural de la selva, un hospital, lo siento, es que un hospital no lo vas a poder mantener, el gasto, un pueblo de 700 personas. Entonces tienes que adaptar las necesidades. Y esto es importante porque una de las cosas que pasa en cooperación es que las comunidades se desencantan cuando las cosas fracasan. ¿Vale? Y entonces lo que necesitas de la gente es que siga pensando algo que parece una tontería, pero para mí es súper importante, es que tengan esperanza. Y esto es algo que muchos sitios a lo mejor no tienen. Cuando llegas empiezan a decir, uy, vamos a... No, espera, despacito, ¿no? Porque tampoco es lo que te digo, puedes correr. Por eso nosotros empezamos entendiendo un poco cómo es el país, hacemos pequeños proyectos en los cuales nos indican, bueno, por dónde van las cosas, y poco a poco vamos incrementando nuestra actividad. Ahora el año que viene, pues el Gobierno de Aragón nos ha aprobado un proyecto de 150.000 euros, ¿no? Que es algo como el doble de lo que estábamos haciendo. Pero no nos quedaremos ahí si podemos, ¿vale? Pero eso tiene que ser poco a poco. Y con las instituciones, sobre todo, una cosa muy importante es que puedan mantener lo que haces. Por ejemplo, en Shanghái tuvimos una discusión en el pueblo, ¿te acuerdas, Can?, sobre la ecografía, ¿no? Nos pedían un ecógrafo, porque había mujeres que se desplazaban. Pero ¿cuántas mujeres se desplazan? ¿No? ¿Cuántas mujeres se necesita el ecógrafo? ¿Cuánto dinero metes en el ecógrafo y no a otra cosa que, por ejemplo, sea de formación de mujeres? ¿No? Tienes que entender que como los recursos son limitados, tienes que priorizar a veces las cosas, ¿no? Entonces eso es complicado y para mucha gente es complicado de entender. Dicen, pero es que yo lo necesito. Sí, no te digo que no. Pero además la directora regional de salud nos dijo que no. Y nosotros seguimos lo que nos dicen las comunidades y lo que nos dicen las instituciones sanitarias, porque son ellas las responsables de la salud de la población, no yo. O sea, son las comunidades y las instituciones. Y ahí es como donde se tiene que trabajar. Y entonces, claro, ¿hacen cosas? Sí, pocas. Pero porque también los recursos son limitados. Hay un sitio en San Luis que es el encargado de hacer toda la formación de personal sanitario de la región. Le hemos tenido que pagar la rehabilitación y comprar ordenadores y comprar material porque no tenía. ¿Cómo van esas personas a hacer algo si no tienen dinero ni para agarrar un vehículo y ir a una zona rural a formar? ¿No? Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Pues estamos pagando esas formaciones, o sea, esos desplazamientos para que se formen las zonas rurales. Pero si no lo hacemos nosotros, no lo harán. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos en un medio largo plazo. Pensamos que esto lo tenemos que hacer ahora, pero no lo podemos hacer siempre. Y poco a poco lo que tenemos que hacer es que el Ministerio de Salud asuma lo que estamos haciendo nosotros, porque es su responsabilidad, no es mía. Esta discusión no la voy a terminar con Carlos, no solamente del ecógrafo, porque muchas autoridades lo que dicen en nuestra presencia no lo pueden decir de cara a la población. Si faltan recursos para formar
al personal de salud. ¿Por qué rehabilitar mezquitas, iglesias, hacer trampo? Necesitamos estudiar, comer, curarnos. No necesitamos, antes de queremos tener Colombia, tenemos, ¿cómo se llama? Tener carreteras muy importantes, pero curarse, comer, estudiar, vivir dignamente es muy importante. Es que se equivocan hasta hoy. Es que los políticos de allá cuentan con marabú, curé y organizaciones como FMI, etcétera, para mantenerse. Y las cosas están cambiando. Por eso hay muchos problemas, porque la juventud no quiere seguir más. Y, por ejemplo, esta médica pues, dice que no, solamente un ginecólogo tiene que usar el ecógrafo. Mientras hay, ¿cómo se llama?, alcaldes que compran y capacitan a sus enfermeras para hacerlo. ¿Por qué las mujeres no tienen acceso a una lugar se dice? No se puede entender. Vas en los pueblos, no hay agua potable. Si no hay agua. O el agua no está potable. No hay escuela. No hay puesto de salud. Se desplazan con carro. Y siempre están diciendo que no tenemos problemas de medios. Hay que ver las campañas políticas. Hay coches que no veo en España. Estoy aquí, que usan caravanas muy largas. Eso no es nada. Hasta cierto punto, porque al final, porque nosotros no podemos decir, no, pues nosotros hacemos lo que queremos, porque como nosotros sabemos todo, pues no, perdona. Nosotros lo que les decimos es, la responsabilidad es tuya. Y lo que hacemos con la directora regional, después de saber las cosas, es decirle, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser? Y digo, ¿y dónde tiene el ginecólogo? Dicen, en Podor. ¿En Podor está a cuántas horas de coche? Yo qué sé. ¿Y quién tiene coche en Shanghái para llegar allí? Pero también es verdad que no podemos poner un hospital en cada pueblo. Aquí, por ejemplo, nos pasaba lo mismo, no sé si os acordaréis, pero cuando se hicieron la centralización en los pueblos, aquí en los pueblos, cada pueblo, yo he estado de médico en pueblos, y se hizo como la centralización. La gente decía, no, mi médico en mi pueblo. Y le decías, pero no ves que, no. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, yo lo llamo seguridad sanitaria, yo no sé si lo voy a usar, pero lo quiero tener al lado por si acaso, ¿vale? Y eso es algo que es humano, ¿vale? Pero en estos sitios con tantas necesidades es muy complejo. Lo que sí que es cierto es que, y es lo que comentamos, ¿no?, cuando estuvimos ahí, dame datos para convencer a la gente que tiene que cambiar. Dame datos de que hay mujeres que no se pueden mover. Dame datos de cuánta gente. Yo en los documentos siempre le estoy diciendo a la gente, no quiero solamente que me digas cuánta gente ha sido formada. Lo que quiero saber es cuánta gente está satisfecha con esa formación. Quiero saber cuánta gente de la comunidad ha dicho, pues sí, ahora sí algo más de diabetes, ¿no? Eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que intentar pasar de esas necesidades de la población, necesidades que a veces son de verdad y otras son, ojo, elaboradas. Hay veces que en algunas zonas de Senegal se están haciendo más ecografías a embarazadas que aquí. O sea, no, eso no te va a dar más salud, lo único es la seguridad, ¿no? Y yo sé que es también un tema comercial, hay mucha medicina privada con la ecografía que se utiliza para eso. Entonces, bueno, hay que nivelar las cosas. Bueno, no, sí, di la última conclusión. Sí. Tenemos que dar imagen de polémica, pero no hay que
confundir las cosas y expresar su necesidad es diferente de decir que es la cooperación que tiene que hacer. Todos están conscientes de que la cooperación nace de apoyar. La cooperación nace de desarrollar a ningún país en el mundo. Es un apoyo, es la solidaridad. Pero creer en las autoridades es siempre oponer sus ideas presta a equívocos. Por eso, bueno, no sé si nos da la autorización por cultura a veces. Algunos no están contentos de unas sesiones de formación, porque hay que hacer una presión sobre las autoridades. Hay cosas que pueden hacer. Hay falta de medios, pero hay mal uso de los medios. Nosotros tenemos un conflicto con el dinero y con el poder. El Joaquín Roncal nos echa, o sea, el debate estaba bien, pero bueno, lo sentimos. Agradeceros la presencia a todas las personas que habéis venido. Esperemos que os llevéis unas nociones más cercanas de lo que es la salud en Senegal y sobre todo que esa realidad, pues como decía Carlos, no es tan lejana de lo que parece, ¿no? Que muchos de los problemas de salud que hay en Senegal son los mismos que hay aquí, ¿no? Y la importancia de, además del tema de infraestructuras que es necesario y equipamientos, pues la formación, la sensibilización y las capacitaciones en otras cosas que sirven para no tener que enfrentarse luego con esos problemas, ¿no? Como es los proyectos de soberanía alimentaria y que se están ejecutando actualmente. Muchas gracias a Ramata desde casa por tu experiencia y tu testimonio y gracias a Carlos y Can.